Y proclamamos la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios. En esta noche vamos a abrazar lo que es la fe y la conversión. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y por qué empiezo con este tema? Porque la promesa del versículo 13 del capítulo 10 de Romanos es clave. Mire lo que dice. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salva. Es una promesa tremenda, ¿verdad? Si usted invoca el nombre del Señor, usted es salvo. Usted es salvo. Y es maravilloso. Pero ahora, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él como que primero yo creo que se queda es maravillado, ¿no? Él dice, sí, somos salvos al invocar el nombre de Jesús, qué maravilla, qué bendición, gratuitamente ha sido dada la salvación para nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Y después de eso el Espíritu le conmociona, digo yo, y le abre una gran interrogante. Y empiezan las interrogantes. Pero ¿cómo invocarán sin haber creído en Él? Entonces viene la cuestión de Pablo. Si aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su único Dios, pueden proclamarlo. Pero de aquellos que jamás lo han escuchado, ¿cómo invocarán al Señor si no han creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien lo proclame? Es una seguidilla, ¿se da cuenta? ¿Cómo lo invocarán si no han creído? ¿Cómo podrán si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Esto quiere decir que hay un mundo entero, hay una humanidad entera que no lo conoce. Y al no conocerlo, no lo pueden proclamar. Entonces, si nosotros que somos de Cristo, lo podemos proclamar y somos salvos en su nombre, imagínense de todos aquellos que no lo pueden proclamar y se quedan en la oscuridad. Pero San Pablo dice que no lo pueden proclamar porque no hay quien los anuncie. Exacto. Y después Pablo va a terminar con un texto que dice en Isaías, qué bueno es ver los pasos. O hay otra interpretación que dice, qué hermosos son los pasos de los que traen buenas noticias. Porque el Evangelio es la buena nueva, la buena noticia. Entonces, cuando usted lleva el Evangelio, cuando usted proclama el nombre de Jesús, cuando usted le dice a su compañero de trabajo, de estudios, su amigo de años, su compadre, su contacto del Facebook, sus amigos del WhatsApp, sus grupos del colegio, y usted en un momento coge y lo proclama. Entonces, ahora para usted se hace esta segunda promesa. Qué hermosos son los pasos de los que traen buenas noticias. Porque la fe nace de la predicación. Escúchelo y creo que lo repita conmigo. La fe nace de la predicación, de la escucha del Evangelio. Dice que San Pedro fue a la casa de un hombre llamado Cornelio y se puso a predicarles. Y mientras predicaba la palabra,
descendió el Espíritu Santo sobre los romanos y comenzaron a hablar en lenguas. Y dice que los judíos que le acompañaron a Pedro se quedaron con la boca abierta. Dice, está sucediendo lo mismo que nos pasó a nosotros en Pentecostés, pero ahora lo vemos en los paganos, dicen ellos, maravillados. Porque la salvación nace a través de la anunciación, de la predicación. Y así nosotros hemos también abrazado la fe a través del anuncio del Evangelio. Por eso es que San Pablo entra en este cuestionamiento. ¿Cómo podrán proclamarlo si no han creído en Él? Pero ¿cómo podrán creer en Él si no hay si no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? La fe nace de la escucha, de la proclamación del Evangelio. Ahora, había un hombre. Este hombre, cuando yo entraba al local de él, es una lubricadora, ¿no? Porque hasta ahora existe el negocio. Pero cuando yo entraba, desde la parte de abajo de la pared hasta la parte de arriba de la pared, era todito empapelado de pura virgencita. Cosa que cuando uno entraba a cambiar el aceite, uno, en vez de pasar por el muro de los lamentos, pasaba por el muro de los suspiros, ¿no? Sí, de tanto ver Jalboline, Texaco y todos los cuerpos que lo anunciaban. Era increíble, ¿no? Empapelada todito. Entonces, hasta que usted acabe de ver el primero y el último, ya le cambiaban el aceite. Entonces, mientras usted seguía viendo todo el empapelamiento en la pared, era como una seguidilla, usted llegaba a la vitrina de esta persona, y en la vitrina tenía un muñeco de unos 40 centímetros. Ese muñeco tenía un burro, tenía unas bolsas en la espalda, y le ponía un tabaco en la boca para que fume con él. Se llamaba el equeco. Entonces era completo. En la puerta de entrada tenía una sábila grande y en la parte de abajo una herradura. Entonces usted tenía todo un zoológico dentro del local, ¿no? Alhaja era. Entonces el equeco me contaba que cuando tenía que poner el tabaco se consumía pues en la boca del equeco, es para que le traiga buena suerte. Y así tenía su negocio, su vida. Imagínense, él estaba en una completa oscuridad. Él tenía su local como era su corazón, un espacio para la carne, para los ídolos, para los sortilegios, para la buena suerte. Allí no había ni fe ni conversión. Porque como dijimos, el anuncio de la palabra a nosotros nos lleva a la fe y la fe nos lleva a la conversión. Entonces, el hijo de este hermano iba al grupo de oración de nosotros. Entonces, como él salía al grupo de oración, el papá le decía: ¿a dónde vas? Me voy al grupo de oración, dice, con los hermanos Pachacama. Y él le decía: claro, ya irás a vivir allá, pues, solo ahí pasas, metido, todas las noches, los domingos, los sábados. Y dice, y todas las veces antes que se va al grupo de oración, eran las broncas con el papá, porque no le gustaba. Pero cuando él volvía de la reunión, el papá, al verle que le entraba con la Biblia en la casa, decía: miren a la familia, a las hijas, a la esposa, miren, ahí viene un santo varón. Imagínense. El propio papá, como dicen por acá. Entonces una vez tuvimos un evento llamado el EXE,
Entonces en estos eventos vienen hermanos de todas las provincias del Ecuador y nosotros los carismáticos hospedamos a nuestros hermanos en Cristo de otras provincias. Y es una bendición porque nos alimentamos con sus vivencias, con sus carismas, con su testimonio. Entonces Daniel dijo, en esta oportunidad voy a llevar ángeles a mi casa para que le hablen a mi papá. Y les llevó a su casa. Y como digo, justo, ¿no? Justo. Fue el coordinador de la renovación del Puyo a la casa de él, con 2 miembros del consejo. Entonces, ya le había dicho al papá que vienen a merendar y se habían sentado. Y le ha dicho el hermano Marcelito, para decir digo el nombre. Marcelito le ha dicho. El hermano, el coordinador del Puyo. ¿Usted ya le encontró a Cristo? Y él le contesta, se habrá perdido, pues le dice. ¡Jua, jua, 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 jua! Y ellos también se ríen. Pero eso sirvió para que desde las 9 de la noche que empezaron a merendar y a conversar, le evangelicen hasta la 1 de la mañana el papá. Pero eso no cambió su corazón. Entonces, cuando mis papás iban a misa, siempre le invitaban al grupo de oración, a él. Pero llegó un tiempo en que él les veía a mis papás y cuando salía de la misa se escapaba de mis papás para que ya no le inviten. Se iba por otro lado y se escapaba porque ya estaba harto de las invitaciones al grupo de oración. Y él decía, ¿para qué me voy al grupo de oración? Si ya le cumplí a Diosito el domingo, pues con la hora que voy ya es suficiente, decía el hermano. Escúchenle, no le juzguen, yo les estoy conversando nomás. Y así pasaban los años. Total, el hijo, Daniel, oró por su papá 8 años para su conversión. ¿Cuántos dije? 8 días, meses, años. Oró por su papá. Y me acuerdo una vez que estábamos con el grupo de jóvenes, bueno, ya éramos no tan jóvenes, ya tenemos nosotros 23, 24 años, 20, un poquito más adultos ya. Y un día dijimos, hermanos, vamos a tener un estudio bíblico, para eso necesitamos un ídolo. Entonces nadie sabía qué traer, ¿no? Porque hay un versículo que dice en la palabra, que dice en Jeremías, mi palabra es como un martillo que rompe los ídolos. Entonces Daniel dice la semana anterior, dice, yo voy a traer el equeco de mi papá. Y vamos a destruir el grupo de oración. Y todos, gloria a Dios. El siguiente, porque nos reuníamos domingo en la tarde, trajo el equeco. Y pues todos los chicos, las chicas, mis papás, los hermanos que venían, a la expectativa de que ese día le íbamos a romper al equeco. Proclamamos el texto, pusimos el ídolo, y cuando lo proclamaba, Daniel lo cogió y ¡bum! En 4 martillazos se rompió. Y todos, gloria a Dios, gloria a Dios, aplaudiendo. Y Daniel se para y dice, sí, hermanos, dice, gloria a Dios, hemos roto ese ídolo. Es que le traje, dice, porque el nuevo se quedó donde mi papá, dice. Cosa que todos se quedaron. El bandido nos trae el equeco viejo. Y así pasaron los años. Él trataba de evangelizarle y el papá más reacio. Pero bien dice la palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús tú y tu familia será salva. Es una promesa porque la luz de Cristo se lleva a través de uno como embajador al hogar. Entonces,
entró él en una dura crisis familiar, una crisis que le sacudió de tal manera con su hija última, de tal forma, tan estremecido fue hasta sus últimos, hasta sus tuétanos, digamos así, que se acercó al seminario de vida en el Espíritu, al grupo de oración primero, y después del seminario de vida en el Espíritu. Entonces él iba, y él, aparte de todas las cosas que les decía, él tenía un vicio. Él se fumaba 4 cajetillas diarias de tabaco. Y él contaba y decía, yo le ponía el queco y juntos nos pegábamos de tabaco, dice. Era mi compañero de vicio, dice. Total, dice, ya se acababa el grupo de oración y yo llevaba mi tabaquito, dice, para irme fumando hasta la casa. Cuando intenté, dice, alguna vez dejar el tabaco, yo me desesperaba, sudaba, las manos me sudaban, no podía dormir. Y yo dejaba siempre un tabaco encima de la puerta del dintel para bajarme a las 3 de la mañana a fumarme un tabaco. Total, se acercó al grupo de oración, poco a poco, escuchando, entre risas, entre faltas, entre incredulidades, entre que a los de ellos les tengo de lejitos. Hizo el seminario de vida en el Espíritu, recibió la efusión del Espíritu Santo, tuvo la escucha de la palabra y comenzó su corazón a ser llenado ya de la palabra de Cristo. Y el día de la efusión, él tuvo grandes regalos del Señor, grandes manifestaciones, y Dios también le habló de lo que quería en su vida. Y él contaba que después él se había acordado a los 15 días de los tabacos, después de la efusión. Y dice que cuando una vez cogió la cajetilla, solo el oler el tabaco le producía náusea. Entonces cuando yo después iba con el carro a hacer los cambios de aceite donde don Marcelo, yo cuando llegaba ya no había el muro de los suspiros, estaba cambiado, su local estaba limpio, estaba ahora la Biblia en el mostrador, había quitado todas esas cosas, había botado a la basura, estaba todo en orden, su familia en orden, su vida en orden, él sin vicios, y más aún Dios le estaba formando y le formó. Después él se hizo servidor de un grupo de oración en La Loma, en Cochabamba. No tenía un carro, por cuestiones económicas le vendió, pues Dios le dio un carro más grande. Y lo interesante es que el carro que le dio, justo el día del grupo de oración, el carro tenía pico y placa. Así que para el grupo de oración él le tocaba ir a pie y tenía que subir una loma hasta llegar a la iglesia, pero lo hacía. Era otro hombre, totalmente diferente. Y cuando usted se acerca ahora a él le habla de Cristo. Ahora él le habla del Señor, de su amor, del servicio, lo que tiene que hacer en la parroquia, lo que tiene que servir, lo que tiene que estar en el grupo, cómo organizar a la gente. Yo me acuerdo cómo era él. Marcelo era un hombre el cual tenía los compadres, las comadres, como las estrellas del firmamento. Era una cosa increíble. Como sus hijos eran contemporáneos nuestros, nosotros siempre íbamos allá por ellos. Todos los fines de semana había fiesta, borrachera y baile. Todos los fines de semana. Cuando Dios tomó su vida, a los primeritos que les evangelizó fue a todos los compadres, a todas las comadres. Y decía él, ahora que nosotros les evangelizamos, ahora empezaron a desaparecer los compadres, dice. Comenzaron a desaparecer las comadres.
empezaron a irse uno por uno. Imagínense. Le decía que una vez había llegado uno de los compadres de los chupes, listito para hacer ya topifarra, ¿no? Y dice que ellos le ha dicho Marcelito, nos vamos a embriagar, le ha dicho al compadre. Ya, pues le ha dicho, verá, ha cogido la Biblia, pero vamos a embriagarnos con la palabra del Señor, le ha dicho. Usted, Marcelito, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo así? Porque, ¿qué leíamos al principio? ¿Qué dice San Pablo? Que la fe nace de la escucha, de la proclamación. Imagínense cuando el hijo llegaba del grupo de oración con la Biblia y le recibía al papá diciéndole, miren, ahí entra un santo varón. Imagínense, él cogía y decía, ¿qué le pasa? Que usted, que esto, que el otro, y le insultaba al papá y se enojaba y le cerraba la puerta en la cara. Él oró, él perseveró y su papá fue alcanzado por la fe y su vida a la conversión. Este tema de esta noche es clave, porque nosotros no podemos hablar del Espíritu Santo ni de lo que Él hace en tu vida y en mi vida, si es que primero nosotros no abrazamos lo que es la fe y la conversión. Si primero nosotros no abrazamos lo que es en nuestra vida la conversión. Usted se va a acordar en el colegio, los días lunes, su inspector, ¿qué hacía? A los hombres especialmente, formación. ¿Y qué empezaba? ¿Cómo empezaba Cris? ¿Qué decía? Juan, ¿qué dice el inspector? ¿Qué dice? Y ¿qué empieza? ¿Cómo? Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Y así nos tenían a nosotros, no. Nos tenían ahí, haciendo en el piso hueco. Hasta que un momento que decía, a la de... ¿Y qué hacía usted? ¿Si iba a la izquierda o si iba a la derecha? Pobrecito si iba a la izquierda. Pobrecito, hijo. Pobrecito. ¿Usted qué quiere hacer? A la derecha. Instantáneamente usted cambiaba de rumbo. La conversión es cambiar de rumbo. Un giro a su vida. Un giro a su vida. La conversión es un giro total a su vida. Aquellos que le conocían a usted y después de una vida de conversión, de usted solo queda la apariencia, porque usted es otro. No podemos hablar ni del Espíritu Santo, ni de los dones, ni de los carismas, si primero no quedamos de acuerdo en esta noche y no manifestamos la seriedad o el compromiso que implica la conversión en nuestras vidas. Y la conversión no es lo que yo pensaba cuando mi mami me llevaba al grupo de oración. Es que yo cuando me iba al grupo de oración yo decía, voy a dejar mis amigos, mis amigas, las farras. Yo pensaba todo lo que iba a dejar. Yo decía, y se me hacía un mundo de cosas. Y digo, no, todo lo que me toca dejar por ir al grupo de oración. Y yo estaba orando. Y el Señor me dice, me pone en el corazón, ¿y no has pensado todo lo que vas a ganar? Yo pensaba solo en lo que iba a perder. Y Jesús me dijo, todo lo que vas a ganar. Entonces ahí entran las palabras de San Pablo que dice, para mí ahora en Cristo, todo lo que para mí era ganancia ahora es pérdida, es basura, es estiércol, lo dice San Pablo, viendo mi vida hoy en Cristo. Entonces, la fe es la aceptación del Hijo de Dios en mi corazón.
Dígalo. La fe es la aceptación del Hijo de Dios en mi corazón como mi único Señor y Salvador, proclamándole con mi boca, con mi corazón, con mi vida, con mis acciones: Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es el puente que me lleva hacia el Padre. La fe es la proclamación viva de la aceptación de Jesucristo en mi corazón. Porque quien no acepta a Jesucristo como su Señor, su Dios, su Salvador, su Redentor, no puede recibir el Espíritu Santo. Es imposible. Solo quien acepta a Jesucristo como su único Salvador puede ser llenado de su Espíritu. Entonces, cuando nosotros, por la proclamación de la fe, aceptamos al Hijo de Dios como nuestro Salvador, entonces empieza el camino de la conversión en nuestro ser. ¿Y qué es la conversión? Vamos a abrir en Segunda de Corintios, ahora sí está después de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Y dice la palabra: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Repito, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Cuando nosotros abrazamos la fe en el Hijo de Dios, entonces empieza en nosotros a tener esta connotación espiritual. Nosotros somos creación nueva. Y lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Nuestra vida empieza una transformación espiritual. Y la transformación espiritual también lleva a una transformación física. Y yo quiero que usted se grabe una frase que le decía en mi grupito la semana anterior, espero que se acuerden. Yo creo que Karen se ha de acordar todavía. Y una frase que significa: el perdón te sana, te da la sanación o te sana. El perdón te sana. Cuando usted es criatura antigua, y ya vamos a entrar al texto después de esto, nosotros vivimos en odios. Mejor dicho, no voy a decir, lo va a decir la palabra. Lo va a decir en Gálatas 5:19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice el Señor en su palabra. Desde el 16. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Si ya no lo encuentra, escúchelo, anótelo y profundícelo. En Gálatas 5:19 dice que es fácil. Cuando se dice es fácil, es sencillo reconocer los frutos del hombre viejo, de la carne. Y si usted tiene alguno de estos atributos, es porque todavía nosotros somos hombres viejos. Libertad sexual. Escúchelo. Libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos
magia, hechicería, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Si nosotros decimos, ese es el mío, es porque todavía estamos sometidos bajo el yugo del pecado del hombre viejo. Y dice la palabra que aquellos que tengan esto, clarito dice, no heredarán el reino de Dios, de los cielos. Clarito. Por eso es que abrazar la fe implica dejar todo esto a un lado. Implica todo esto a un hombre que ya no existe, para abrazar a un nuevo hombre. Y ahora sí vamos hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ya, ahora vamos a hablar de aquel personaje que nos habla la Biblia de este tema. Evangelio según San Juan, cuarto evangelio, capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante. San Juan capítulo 3, 1 en adelante. Amén. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no sabes de estas cosas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La fe es la aceptación del Hijo de Dios que nos lleva a un cambio de vida, que es la conversión. Y esa conversión nos va a decir, ¿qué decía en Corintios 5:17? ¿Quién se acuerda? Si ya no se acordaron. Acerca del nacer de nuevo hablaba en Corintios, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:17 nos hablaba acerca de lo que es nuevo, lo que es el nacer de nuevo. Ahora, recapitulo. La fe es la escucha y a través de ello nace la aceptación del Hijo de Dios, que nos lleva a un cambio de vida. El cambio de vida es dejar el hombre viejo a un hombre nuevo. Es nacer de nuevo. Ahora, eso resumiéndolo. Dice la palabra que este es un personaje interesante y póngale mucha atención. Él, Nicodemo, no era cualquier persona, cualquier neófito de la calle,
o cualquiera que quería acercarse a Jesús a hacerle preguntas. Él dice que era un fariseo muy respetado, pero Nicodemo vivía una contradicción. Él le reconocía a Jesús como maestro, como alguien que no simplemente estaba pasajero o como un aparecido más, porque le dice Nicodemo: nadie puede hacer milagros como los que haces, a no ser que Dios esté con él. O sea, Nicodemo reconoce en Jesús el poder de Dios. Nicodemo reconoce en Jesús que Él es enviado de Dios. Pero el problema de Nicodemo es que era un discípulo a medias, un discípulo a escondidas. Pues nos dice la palabra que él fue a verlo en la noche. Él se fue secreto, cuando nadie lo miraba, cuando nadie estaba despierto para verle a Jesús. Y cuidado con este tipo de discípulos, porque son discípulos a medias, son cristianos de Facebook. En el Facebook le empapelan de mensajes de Dios, de dibujos, de cadenas, o en el WhatsApp mandan mensajes hermosísimos, pero cuando le ven ni le saludan, ni un Dios te bendiga, ni un pío. Son cristianos de redes sociales nomás. Cuidado, porque Nicodemo era un cristiano a medias, escondido, de bajo perfil. Con Jesús era una relación de bajo perfil. O sea, nos llevábamos, pero que no sepa el resto. Somos pelados, pero que no sepa mis papás. ¿Cierto? Algo así. ¿Cómo? Eso, somos enamorados mientras no sepa mi otra pelada, dice, a mi otro pelado. Él no era un discípulo en el que lo miraban a plena luz del día. Él estaba a escondidas, lo buscaba en la noche. Por eso el discípulo hace la oración que hace en el Salmo 5. Señor, levanto mi oración hacia ti en la mañana. Te presento mi clamor y mis pensamientos. De mañana, Señor, hacia ti me dirijo. Porque el discípulo de Cristo es aquel que se deja notar a cuerpo completo. Soy de Cristo, no me avergüenzo. Donde sea, lo proclamo. Donde sea, lo doy a conocer. Con mi vida, con mis actos, con mi palabra, con mi testimonio, con lo que soy. En eso empiezan este hombre, que era en ese momento un hombre con una intelectualidad alta, elevada, conocedor de las Escrituras, pues era un fariseo, era uno de los más importantes de ese momento, era un docto en la Torá, en la palabra. Entonces, viendo también la sed que tiene Nicodemo, Jesús le revela algo que no le revela ni a sus apóstoles, no le revela en una predicación a la gente en general, al populacho, a la muchedumbre. Jesús le revela a Nicodemo algo sumamente maravilloso, especial. Le da una perla por el tipo de hombre que era él, y le muestra una verdad divina y le dice: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba.
Y empieza el conflicto de Nicodemo. Empieza él a pensar no con el espíritu, sino con el toque, con la olla de presión que tenemos en la cabeza, con las dos neuronas que están peleándose arriba. Empieza a pensar no con el corazón, sino con la mente racional. Y a veces nosotros, hermano querido, cuando Dios nos revela su gloria, su palabra, podemos entrar en el conflicto de Nicodemo. Y es querer racionalizar la fe, racionalizar el caminar espiritual. Y Nicodemo lo quiso racionalizar. ¿Cómo fue la respuesta de Nicodemo? Yo me imagino, ¿no? La cara de Nicodemo el rato que le veía a Jesús. Jesús le hablaba, él estaba así con toda la atención. Y Jesús le dice, tienes que nacer nuevo. Y se le frunció el ceño, se le cambió la cara y dijo, ¿cómo? ¿Acaso tengo nuevamente que meterme al vientre de mi mamá, de mi madre, siendo yo ya anciano? ¿Cómo es eso? Le dice. ¿Quién volverá al seno de su madre? Nicodemo estaba mirando la vida espiritual con su racionalidad. Dígale al que está a su lado, no seas como Nicodemo. Mire el que está a su lado. No seas como Nicodemo. Eso. Cuidado, el de al lado dice, yo sí soy como Nicodemo, le dice. Entonces, Nicodemo se frunce y él quiere ver las cosas espirituales con los ojos de la carne. Y hermanos, no se puede. Dice en la palabra, en Ezequiel, que Dios quitará nuestro corazón de piedra e infundirá en nosotros un corazón de carne. Y dice que se nos dará un espíritu nuevo. Nosotros no podemos ver el reino de los cielos con corazones de piedra, con mentes antiguas, viejas, pútridas, con mentes y con corazones antiguos, mezquinos, orgullosos, jactanciosos, bravos, intolerantes, necios. Si somos de esa manera, como dice, ¿se acuerdan? En Gálatas, los frutos de la carne, no podemos ver el reino de los cielos, porque estamos viendo las cosas divinas con un corazón endurecido. En esa instancia es lo que le dice Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, uno ha nacido de nuevo. Pero ¿qué dice Jesús? El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es de Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Nosotros hemos tenido un nacimiento físico, pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor, nuestro único Salvador, es nuestro segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y si hasta ahora usted dice, yo no he nacido espiritualmente, para eso es este seminario, para nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es algo que nos lleva todos los días hasta el último día de nuestras vidas. El nacer de nuevo, a la vida nueva que Cristo nos ofrece, es ese hombre
del cual les conversaba, que tenía su pared empapelada, llena de ídolos, llena de cosas, llena de borracheras, a un hombre ahora que lucha, pero es un hombre diferente, un hombre que está apartado para Cristo. El nacer de nuevo implica para nosotros, hoy cristianos, el dejar atrás todo y empezar una vida nueva en Cristo. Me decía un hermano que había sido 25 años de alcohólico. No podía dejar el alcohol. Y el día que ha estado en grupo oración, sentí el deseo de ir a tomar. Había perdido su trabajo, su negocio había quebrado. Ya su matrimonio estaba a punto, el hilo de acabarse, sus hijos, hasta su hijo mayor había estado a punto de darle ya, caerse de juntos de a puñetazos por el alcoholismo del papá. Y un día estando en el grupo de oración decía él que ese día le había dicho a Jesús: Jesús, no te pido mañana, ni te pido tampoco hoy noche. En este momento, Señor, quiero nacer de nuevo y quiero que me quites del alcoholismo. Porque la vida nueva no es, hermanito, voy a empezar la otra semana. Como cuando me pongo los propósitos fin de año, ¿no? El próximo lunes, pasando el primero, empiezo a trotar. Ni tampoco es dejar el hombre viejo, es este 31 le quemo al hombre viejo. Tengo todavía el resto del año para seguir llenando el año viejo. No. Es, Señor, te entrego mi vida hoy, no mañana, no más tarde. No lo tengo asegurado. Hoy, Señor, reclamo ese hombre nuevo, esa vida nueva para mí. Y Jesús le dice, y voy terminando: el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede a aquel que ha nacido del Espíritu. Loris Hidalgo decía al principio, cuando sentimos el viento, sentimos su brisa, su presencia, su fuerza, su frescura o su tibieza. ¿Sabe el origen de esa brisa? ¿Sabe el final de esa brisa? Así es todo aquel que ha nacido en Cristo, libre como el viento, fresco como el viento, limpio como el viento, que lo inunda todo, lo abraza todo y lo lleva todo. Porque aquel que nace en la vida espiritual en Cristo Jesús, lo único que sabe es que Jesús es su Señor. De allí a donde me lleve, Señor. A donde tú me quieres llevar, el Espíritu es libre. Hoy día, hermano, estamos aquí. Después no sabemos dónde se nos querrá llevar el Señor. Pero cuando usted está muerto al pecado, no es como el viento, es como agua empozada, sucia, pútrida, muerta, apestosa, maloliente, embarrada. Ese es el hombre viejo. Pero en Cristo, los que nacemos en Él, somos como el viento, libres. Libres de odios, de envidias, de celos, libres de tanta cosa que nos han llevado a decisiones horribles, tantas cosas que nos han llevado a pecados, a inclinaciones, a adulterio, a fornicación, tantos deseos impuros que nos han llevado a satisfacernos en los deseos, en la carne, en las sensaciones.
Tantas cosas que nos han llevado al divorcio, tantas cosas que nos han llevado al mal ejemplo a los hijos, a la disfunción de la familia. Todo eso ha sido fruto de nuestra propia carne y pecado, y en muchas de esas Dios no tiene la culpa. Pero como a alguien hay que echar la culpa, ¿no? Más fácil. Y Dios no quiere eso. Quiere que seamos nuevas criaturas. Y cuando somos nuevas criaturas, todo se restaura, todo se libera, todo se llena, todo se santifica. Yo me acuerdo, ¿cuánto voy? Justo, último minuto. Me acuerdo que yo estudiaba en la noche, entraba a clases a las 7 y salía a las 10:30. Tenía que salir de mi casa en Solanda a las 5 de la tarde para 2, más rápido llego a Ambato, ¿no? 2 horas cruzar las ciudades. Entonces, en esos buses que yo me daba ganas de bajarme a trotar para pasarles corriendo, pues lo lento que eran. Entonces, yo tenía ese ciclo, ¿no? Salía a las 5 de la tarde, regresaba a las 11:30 de la noche, 12, recién a comer. El otro día me despertaba a 8 o 9 de la mañana a querer hacer deberes. A veces, cuando podía, algo le iba a ayudar a mi papá en el trabajo, y así era el ciclo. Llegué una vez a no verle a mi papi 15 días, viviendo en la misma casa, porque yo llegaba de noche y él estaba dormido. Él se iba de mañanita a las 6 de la mañana a trabajar y yo estaba dormido, y todo el día no le veía, y así pasaban los días, imagínense. Y peor, cuando tenía él también en su vida de hombre viejo, igual, 15 días y 15 después, San Luis, cumpleaños, fiesta nacional, y cada viernes músicos en la casa para festejar porque el mosco saltaba. Entonces, totalmente distanciados. Pero cuando el Señor llegó, mejor dicho, Dios siempre está, pero abrimos el corazón a Jesús, entonces Él cambió, su familia cambió, su relación con los hijos cambió. Y yo me acordaba, ¿no?, me acordaba una vez que bajábamos a evangelizar hoy a Coto, el grupo oración, bajábamos los dos. Yo le decía a él: en el tiempo que estamos en el caminar, he pasado más tiempo contigo que antes, cuando estábamos cada cual en su vida. Ahora en Cristo, no solo eres mi papá, le decía, sino eres mi hermano en Cristo, el cual anunciamos juntos el Evangelio. Porque hace nuevas todas las cosas. Ve, hermano, hace nuevo su vida, hace nuevo su matrimonio, hace nuevo el amor que usted tiene hacia su pareja, hace nuevo su relación con los hijos, hace nuevo sus negocios, sus finanzas. Todo hace nuevo. Yo les decía a los chicos, les digo: vean, Dios llegó a mi vida, hasta inteligente me hice, les decía, porque yo siempre me quedaba supletorios. Los supletorios para mí era semana de clases, de lunes a viernes, todos los días ahí. Pero cuando el Señor ya tocó mi vida, yo me entregué a Él, me hice disciplinado. Cambió mi mente, cambió mi corazón. Nunca más conocí lo que era quedarme en un suspenso. Peor en la universidad. Nunca, jamás en la universidad para arriba. Porque el Señor
cambia nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida, nuestros criterios, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer los negocios, nuestra forma de comportarnos, de hablar con los amigos, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de reclamar las promesas de Dios, hasta la forma de enojarse o de pelearse en pareja alguna vez. Todo lo hace nuevo, todo lo renueva, todo lo cambia. Entiéndalo. Y recién este fin de semana estuve en el matrimonio de dos hermanos que pertenecen al grupo del Ministerio de Alabanza, Héctor y Nancy. Ella evangélica de cuna, él católico de cuna. Los dos se enamoran. El hermano mayor de Héctor se casa también con una chica evangélica. Y dicen que Nancy y Héctor les veían a su hermano mayor que tenían unas peleas con la esposa por la fe, ni siquiera por decir que tenía otra. Dice que cuando llegaba el domingo eran unas peleas de que ella se iba al culto y él se iba a la iglesia a oír misa, de que agarrado ella a la una a la guagua y el otro agarrado al guagua, que yo me llevo acá a la iglesia, no que le llevo al culto. Imagínense. Entonces los dos, viendo el mal ejemplo y teniendo el mismo caso, el católico y ella evangélica, ellos llegan a una salomónica decisión. Dicen, nos vamos a casar, vamos a estar en el civil, pero dice ella, yo no voy nunca más a la iglesia evangélica, y él dice, yo nunca más piso la iglesia católica. Y pasan así por 10 años. Y ella había dicho al principio, mi amor, ha dicho al Héctor, es que nuestro amor va a soportar todos los vendavales que tenga la vida. Eso fue hasta el 3er año, dice. El resto de nuestra historia eran las peleas, los gritos, las dificultades, así hasta que sucedieron casi los 10 años de matrimonio. Unas crisis terribles en su vida, cuando ellos dicen, no podemos seguir un día más sin estar cerca de Dios. Él se acerca a la iglesia y ella se acerca con su esposo. Es larga el testimonio, les hago en un segundo. Empiezan a buscar, empiezan a ir, y por el taxi, en la radio, oye Radio María y escucha un seminario de vida en el Espíritu, el que hicimos en Fuente de Vida el año pasado. Ahí estaba Javi. Y llegan juntos al seminario. Y son tocados de tal manera su vida, la de Nancy, la de Héctor nuevamente, que ellos deciden entregar su vida totalmente a Jesús. Y empieza su matrimonio nuevamente a restaurarse. Y empieza la relación de sus hijos nuevamente a sanarse. Y él estaba tan tocado por Dios. Dice, yo quiero servirle a Dios, pero tengo un pequeño problema. ¿Qué? Le digo, no he hecho la primera comunión ni la confirmación, y no estoy casado por la iglesia. Hasta quiero seguirle a Dios, le digo. Y tú ves un desorden. Primero, mis hermanos, arregle su vida. Hermanos, en cuestión de 5 meses hizo la primera comunión, la confirmación, y este sábado se casó. Su vida totalmente en orden. Cuando yo le vi, pero eso fue una cosa que yo ya el Padre les bendijo, ya se dieron los aros, se besaron, y el Padre en el momento de la comunión le da la hostia. Y él recibe la comunión y se puso a llorar. Yo dije, Dios mío, lo volví a recibir después de 10 años. Después de 10 años que no había comulgado, lo recibió y se fue en lágrimas. Y lloró. Me eligieron de padrino. Estuvimos en el matrimonio de ellos. Y fue muy bonito, ¿no? Ellos también por la gratitud del seminario de vida. Y lloraba al recibir la comunión. Porque yo y el rato que le veía y él lloraba al recibir la comunión.
yo decía, él ha nacido de nuevo. Porque a veces nosotros vamos a misa, comulgamos, no comulgamos, no vamos. Da igual. Y cuando una persona por problema sacramental es totalmente impedido a recibirlo, después volver a comulgar es recibirle al mismo Dios con entendimiento. Y era tan hermoso que después de haber vivido 10 años, y con tantas situaciones en sus vidas, y nuevamente acercados a Dios, al momento en que ellos se volvieron a los 10 años a dar los votos matrimoniales, lloraban mutuamente al darse los votos. Él lloraba al darle los votos a ella y ella lloró al darle los votos a él. Y yo les abracé al final, les digo, ustedes, les decía, en estos 10 años han bebido del primer vino, el vino de su amor. Pero ahora, gracias a Cristo, van a recibir el mejor vino, el vino del amor de Cristo en su matrimonio. Porque quien nace en Cristo, nueva criatura es. Todo lo anterior ha pasado. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios.